Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Vamos a hablar un poquito sobre el apego, tipos de apego que tenemos en nuestra vida. Y para ello es importante que sabemos diferenciar cuántos tipos de apego tenemos y cómo funciona. Vamos a comenzar hablando del apego sentimental, el más importante, dirémosle. Cuando nosotros nacemos, cuando somos bebés, el primer contacto que tenemos con el mundo exterior es nuestra madre. Y ahí se forma un vínculo sentimental, un apego hacia esa persona que te trajo al mundo. ¿Qué sucede? Si observamos a los niños, cuando nosotros vemos a determinados niños que son niños muy apegados, como le diríamos, un niño muy tímido, un niño con poca confianza en sí mismo, que le falta autoconfianza, le falta soltarse un poquito, son esos niños que siempre están muy apegados a un adulto, llámese su madre, su padre, un abuelo, pero siempre están apegados y les da miedo relacionarse, les da miedo estar con otros niños porque no tienen la suficiente confianza en sí mismos. Piensan que solos no podrían avanzar, no se sienten seguros. ¿Qué sucede? Que si nosotros, los adultos, les enseñamos a los niños a valerse por sí mismos, a tener confianza en ellos mismos, a sentir que ellos son capaces realmente de hacer determinadas cosas, esos niños no tendrán tanto apego hacia el adulto y en el futuro serán niños, serán adolescentes, serán adultos con seguridad, con autoestima, serán personas que cuando uno los vea son personas seguras de sí mismos. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros observamos a niños que les cuesta relacionarse mucho con otros niños y los adultos tienden a decir, es que mi hijo es muy tímido, le cuesta relacionarse, está siempre apegado a mí. Y ahí viene el tema que hoy quiero tratar. Nosotros tenemos que enseñarle al niño a desapegarse, a valerse por sí mismo. El apego es estar aferrado a alguien, el no tener confianza en sí mismo, es no sentirse seguro ante la vida, ante los obstáculos. Cuando vemos esos niños que se sienten inseguros, que se sienten incapaz de hacer algo, que le dan miedo ir a relacionarse con otros niños en un parque, en el colegio, son niños que en el futuro, cuando sean adultos, van a tener poca confianza. Les va a faltar confianza, les va a faltar sentirse motivados y van a estar siempre apegados, siempre van a tener ese apego hacia alguien, llámese un familiar, un amigo, una pareja, no importa quién, pero no se van a sentir seguros de sí mismos. Entonces, ¿qué es la importancia de conocer, de saber diferenciar cuando un niño es muy apegado a un adulto, cuando a un niño le falta confianza en sí mismo, o cuando un niño simplemente está con un adulto porque es su padre, su madre, o simplemente un adulto que los está guiando. Hay que entender esto y saber diferenciar. Y es muy importante observar a los niños
desde muy pequeños y darnos cuenta cuando un niño necesita sentirse seguro, necesita tener más confianza en sí mismo, hacer que el niño no tenga tanto apego hacia nosotros. Y para ello, nosotros tenemos que aprender a trabajar el apego, aprender a soltar. El apego es saber soltar lo que nosotros pensamos que está bien. Cuando una persona siente un apego muy especial hacia otra persona y no ha podido en su vida soltar eso lo va transmitiendo a las nuevas generaciones, a sus hijos, quizás a sus nietos. Entonces, vamos a aprender hoy a diferenciar los tipos de apego. Hablamos del apego sentimental, el apego afectivo. Está bien uno tener un lazo sentimental con una persona. Uno puede estar siempre vinculado, yo misma, con mi familia, con mis padres. Pero una cosa es el apego y otra cosa es ya depender o ser dependiente de esas personas. Cuando nosotros vemos esa actitud en los niños, en que son niños que ya son dependientes de un adulto, de que no saben valerse por sí mismos y tienen una edad suficiente para ser autosuficiente por sí mismos, cuando son niños que necesitan que sus padres le estén dando de comer, necesitan que sus padres estén todo el tiempo bañándolos, vistiéndolos, etcétera, etcétera. Y notamos eso, que los niños no tienen que tener ese apego tan fuerte, ese vínculo tan fuerte a esa edad. Ahí hay que nosotros separar y enseñarles a tener confianza en sí mismos, a saber valerse por sí mismos para el futuro. Entonces, tenemos que observar muy bien cómo son nuestros niños y cómo somos nosotros. Lo primero y más importante es conocerte, es conocernos a nosotros mismos. Cuando tú te conoces, cuando tú aprendes a soltar, a diferenciar, a separar, ahí es cuando tú aprendes lo que es el apego. Y cuando tú realmente en tu vida logras ese paso, estás preparado, estás listo para la vida, para lo que la vida nos va a ir marcando. La vida son momentos, son circunstancias. Siempre vamos a tener momentos de felicidad, momentos de tristeza. Cuando nosotros estamos muy apegados, muy aferrados hacia un familiar, hacia nuestros padres, hacia los abuelos, pero es demasiado ese vínculo. El día que esa persona no esté en nuestra vida, nosotros vamos a sufrir mucho, porque no sabemos diferenciar. Entonces no estamos preparados para ese momento. Y eso es lo importante, es prepararte. Prepararte para la vida, para el día a día, para lo que en realidad la vida tiene de parado para ti. Todos pasamos por momentos difíciles, por momentos buenos y momentos no tan buenos. Y para eso tenemos que estar preparados, tener más confianza en nosotros, valernos por nosotros mismos. Entonces veremos que
somos muy pequeños, tenemos que aprender eso, que la vida es un camino largo a recorrer. Y si entendemos desde pequeños que nosotros somos capaces de superar los obstáculos, vamos a ir soltando todo lo que no nos hace bien. No vamos a tener ese apego tan fuerte hacia lo sentimental. Ahora bien, vamos a hablar de otro tipo de apego, el apego material. Muchísimas personas hoy en día tienen apego hacia un objeto, hacia algo que les da felicidad solamente con observarlo o con pensar en el momento que lo tuvieron. Voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando nosotros nos vamos a mudar de casa, por ejemplo, tendemos a ordenar todos los objetos que tenemos que trasladar hacia esa nueva casa. Y siempre decimos, vamos a quedarnos con lo que realmente estamos usando, estamos dando uso. ¿Qué sucede? Normalmente encontramos algún objeto, algo que no recordábamos tener. ¿Y eso qué es lo que nos transporta? Eso nos lleva hacia el pasado, hacia ese momento en el cual obtuviste eso. Entonces eso te recuerda el pasado, o a tu infancia, o a la persona que te lo regaló, o al momento en cuando lo compraste. Y muchas personas se quedan estancadas en ese momento. No saben diferenciar que eso es pasado y hay que aprender a soltar. Hay que aprender a soltar, a no tener apego hacia las cosas. Cuando tenemos ese apego, cuando decimos, vamos a quedarnos con esto porque me lo regaló X persona y me recuerda a esa persona, o vamos a quedarnos con esto porque me dio felicidad, etcétera, etcétera, y no soltamos, estamos atadas al apego y eso no es bueno. Hay que aprender a soltar, hay que aprender a que el momento pasó y hoy tenemos que disfrutar del momento presente, tenemos que soltar el pasado y disfrutar el presente. Otro ejemplo muy simple, cuando estamos ordenando nuestro armario, porque vamos a hacer un cambio de temporada de ropa. Normalmente a todos nos sucede que encontramos alguna prenda que ya no usamos más por cualquier motivo de la vida, pero no lo usamos hace mucho tiempo y lo tenemos guardado ahí, como solemos decir, por si acaso. ¿Qué sucede? Cuando encontramos esa prenda, siempre tendemos a probarlos y decir, ay, mira, que todavía me vale. Pues me la voy a quedar, porque me recuerda a cuando lo usaba o me recuerda a este momento. Nos quedamos con esa prenda. Pero ¿qué sucede? Que pasa el tiempo y seguimos sin usar esa prenda, esa ropa que hemos encontrado de hace X tiempo, de quizás años, y la seguimos guardando. La seguimos guardando porque eso nos recuerda a algo, a un momento de la vida. Eso también es un apego, es una manera de no soltar, de no querer ver el momento, de no querer disfrutar del momento presente. Entonces, lo que tenemos que aprender sobre todas las cosas es a diferenciar que el pasado es simplemente eso,
pasar. Hoy estamos viviendo el momento presente. Y es ahora cuando tenemos que soltar, cuando tenemos que entender que lo que pasó es pasado y lo que hoy estamos viviendo es una nueva oportunidad que nos está dando la vida. No hay que aferrarse a algo o a alguien. Otro ejemplo muy simple. Hay personas que tienen un apego muy grande hacia su casa, hacia su coche, y les cuesta soltar eso. Les cuesta entender que eso es algo material, que eso es algo momentáneo. Hoy te da felicidad tener ese coche, tener esa casa, pero mañana no lo sabes. Entonces tienes que empezar a soltar, a desapegarte. Comienza por vivir este instante. Comienza por vivir el momento presente. Sobre todo, comienza a conocerte más. Conócete más. Conoce cómo piensas, cómo eres. Ve a tu infancia. Haz un balance. Obsérvate. Obsérvate como un espectador. No te involucres, no te aferres, no te apegues a eso. Simplemente haz este simple ejercicio. Detente y piensa, observa cómo eras tú de niño, cómo eras de adolescente. Obsérvate cómo eres hoy, cómo piensas hoy. Observa ese cambio. Observa cómo te has transformado en la persona que hoy eres. Si ves que has logrado vencer esa barrera del apego emocional, del apego material, felicítate y sigue. Si por el contrario eres una persona que no sabe soltar, que necesita ese apego como un niño pequeño, observa, piensa, reflexiona, observa cómo fue tu infancia, observa cómo fueron tus primeros años de vida, tu niñez, tu adolescencia. Y ahí quizás entenderás por qué te cuesta tanto soltar. Seguramente cuando eras pequeño eras un niño, una niña muy insegura y tus padres no supieron darte las herramientas necesarias para que tú te forjes en el futuro un camino. Quizás por miedo, ellos mismos no tuvieron esas herramientas para hacer que tú tengas confianza desde muy pequeño en ti, para que tú entiendas que no tienes que estar apegado hacia algo o hacia alguien para sentirte una persona realizada. Por el contrario, tú eres una persona que vales mucho. Y si en tu vida ves que has pasado por muchos obstáculos, recuerda, la vida es eso. La vida es un aprendizaje. Aquí estamos para aprender, para
caernos y levantarnos. Entonces, si ves que has pasado por muchos obstáculos, si tu camino no ha sido un camino fácil, piensa si has transitado ese camino con muchas piedras y las has podido esquivar, o quizás en algún momento te has caído, te has tropezado, pero te has sabido levantar. Piensa, eres una persona con mucha fuerza interior. Entonces, comienza a valorarte más. Comienza a soltar lo que hoy no te hace bien. Comienza por conocerte. Conócete más. Entiende cómo piensas, cómo actúas, cómo eres, por qué eres así. Ve a tu pasado y ahí entenderás muchas cosas de hoy, de tu vida. Y si tienes que cambiar alguna, cámbiala. Hoy es tu momento del cambio. Haz un cambio desde lo interior. Comienza por conocerte a ti y ahí surgirán solos los cambios. Tu camino de vida, tu camino en la vida será un camino mejor. Esto no significa de que no habrá obstáculos. Siempre, siempre en la vida vamos a tener esa piedra que tenemos que pasar, que tenemos que saltar, que esquivar, o quizás que nos tengamos que tropezar y que caer para aprender a crecer y a conocernos. Así que comienza, comienza hoy con tu cambio, comienza a conocerte y sobre todo suelta, suelta todo lo que hoy no te hace bien, sea algo material o sea algo emocional. Suéltalo. Si hay personas que hoy están en tu vida y ves que no te hacen bien, suéltalas. Déjalas ir. No te aferres. Simplemente suelta. Pues nada, espero que les haya servido y desde mi simple percepción, desde lo que he estudiado, desde lo que me he formado, hoy les traigo un poquito más de mi conocimiento y sobre todo de mis vivencias, de lo que he vivido en mi mundo, en mi vida, en mi camino. También decirles que mi camino no ha sido fácil. He tenido muchísimas, pero muchísimas piedras que he tenido que saltar. Y muchas, pero muchas veces me he caído. Me he caído, me he levantado, pero siempre he aprendido algo que solo depende de mí. Si me conozco a mí mismo, voy a poder crecer en mi vida. El tener confianza en mí me da seguridad para continuar en mi camino. Sé que no es un camino fácil, que me queda un largo camino a recorrer. No sé qué me deparará este camino. Quizás y seguramente tenga algunas otras piedras que esquivar, pero ahora sé que tengo más fuerza interior y eso es lo importante, aprender a soltar
lo que no es bueno, aprender a alejarte de las personas que no te hacen bien, esas personas negativas. Hoy comienzo un camino del conocimiento y espero que el tuyo también. Namaste, que seas siempre muy, pero muy feliz, que tengas un muy buen día. Gracias infinitas.